¿Qué tal? ¿Cómo les va todo? Bueno, la intención de este video es poder introducir la unidad número 3 del seminario, que va a trabajar sobre los sistemas de privación de la libertad tanto de menores como de adultos. Particularmente, lo que queríamos hacer ahora era poder dar algunas pautas de lecturas y claves conceptuales para poder ir a los textos de Foucault, Vigilar y Castigar puntualmente, y a los textos de Máximo Soso y de Míguez, que son dos autores locales, argentinos, que escriben sobre el sistema penitenciario en Argentina de adultos. En cuanto a Foucault, algunas líneas brevemente, es decir, que claramente tal vez es el autor que más resuena con respecto a la problemática carcelaria, y es un autor clásico, si uno tuviese que definirlo para estos temas. Pero es interesante pensar que Foucault lo que logra es una ruptura en los estudios en torno a la cárcel, porque él toma la cárcel como una justificación en realidad para poder pensar lo carcelario, ¿no? Es decir, la cárcel trasciende lo que él quiere analizar porque fundamentalmente les interesan las tecnologías de poder, y puntualmente en ese texto las tecnologías de poder disciplinario. Entonces les proponemos que en ese texto no traten de buscar una historia estrictamente de la prisión, porque Foucault se va a ocupar de las cárceles del siglo XIX, y de hecho las cárceles ya existían desde antes. Pero lo que sí intenta de Foucault es mostrar que la cárcel es la expresión máxima de esta tecnología de poder disciplinario, que este dispositivo se despliega con todas sus fuerzas en este entramado carcelario. Por lo tanto, les proponemos que allí rastreen conceptos interesantes como el de docilidad, utilidad, para poder pensar cuál es el funcionamiento del poder carcelario, que rastreen conceptos como el de disciplina, pero también que rastreen conceptos como el de panóptico y panoptismo, ¿no? Que son algunos de los efectos que la cárcel genera sobre los sujetos que son encerrados. En clave de poder pensar este texto en el contexto en que lo escribe Foucault, brevemente decir que Foucault tiene un interés particular a partir de los presos políticos del mayo del 68, y en el año 71 conforma lo que se llamó el Grupo de Información de Prisiones, con algunos otros intelectuales que tenían por función poder expresar algunas demandas de los presos políticos, pero que al acercarse a las cárceles encuentran a los presos comunes también, ¿no? O llamados presos sociales, que no tenían que ver estrictamente con las causas políticas del mayo del 68, y empiezan a conocer las condiciones de habitabilidad de las cárceles francesas. Claramente esas cárceles francesas no son las cárceles nuestras de hoy, pero por eso les proponemos que es interesante este rastreo genealógico que hace Foucault sobre las cárceles, pero fundamentalmente las categorías conceptuales que nos permiten o nos permitirán hacer alguna lectura sobre nuestras realidades locales. Sobre nuestras realidades locales nos interesaba puntualmente que le presten atención al texto de Máximo Soso, donde hay una clave de lectura que tiene que ver con diferenciar dos tipos de modelos de encierro. El modelo de encierro correccional, que es el que tal vez más conocemos porque es aquel que justifica el discurso de la resocialización y de la rehabilitación, y que se funda en algunos principios como el encierro y el aislamiento, la familia, la educación, el trabajo, la reglamentación, la vigilancia, como puntos centrales de esta estructura carcelaria que tiende a, como lo dice el propio nombre del modelo, a corregir, ¿no? A enderezar esas conductas desviadas, anormales, que son encerradas en estos dispositivos como la cárcel. Este modelo es el que más se acerca a la descripción que hace Foucault en Vigilar y Castigar, por lo cual uno puede hacer una clave de lectura yendo y viniendo al texto de Foucault desde Máximo Soso o a la inversa. El de Soso, insisto, es interesante para poder leer las realidades locales. Una realidad local que dialoga con otro modelo de encierro, que es el que se define como modelo incapacitante o jaula depósito. Este modelo tiene que ver justamente con que empieza a dejar de lado todos aquellos elementos correccionales, porque ya no le interesa enderezar las conductas, sino más bien depositarlas. Es decir, hay una concepción diferente de ese sujeto que ya no se concibe como anormal estrictamente, sino como un desecho. La cárcel pasa a ser de alguna manera como una suerte de vertedero de residuos humanos, en los cuales solo interesa que el sujeto esté depositado durante un largo tiempo allí. Entonces no se implementan herramientas que posibiliten esta mentada resocialización. Una resocialización que está fundada claramente en un paradigma positivista, que entiende también a estos sujetos como cosas a las cuales una serie de herramientas como la educación, el trabajo, la familia van a permitir enderezar. Entonces les proponemos esa clave de lectura de estos dos modelos que, dice Soso, en nuestra realidad carcelaria argentina conviven y se mixturan. Es difícil encontrar un modelo estrictamente correccional de cárcel o un modelo estrictamente incapacitante. En nuestra realidad santafesina, por ejemplo, podemos encontrar, de acuerdo a los perfiles institucionales de las cárceles, algunas que se acercan más a una que a otros. Podremos pensar en la Unidad 11 de Piñero, que es una cárcel de máxima seguridad, como más cercana a la lógica incapacitante por esta idea del aislamiento absoluto y de la poca disponibilidad de talleres, una educación formal asistemática. Entonces podríamos pensar más cercano a esto. Y una Unidad 3, por ejemplo, en la ciudad de Rosario, que es una cárcel muy antigua,
que geográficamente está ubicado en el macrocentro de la ciudad de Rosario, con una cantidad, por ejemplo, de herramientas posibles para esta mentada resocialización, insisto, como una escuela que funciona hace ya más de 100 años, con una gran cantidad de talleres de educación formal y no formal. Entonces, uno podría pensar en acercamientos a estos modelos, pero nunca en modelos puros. En la historia argentina, el texto de Lila Caimari, que también está en la bibliografía, describe como también dos formas de mencionar este tipo de cárceles, con lo cual nos da cuenta de que no es tan original tampoco este planteo de dos modelos tan distantes como el correccional y el incapacitante. Ya Caimari dice que la Penitenciaría Nacional, inaugurada en 1877, o la cárcel de Ushuaia en 1902, que son los dos grandes hitos de las cárceles en la República Argentina, ya hacen convivir algo de esto de lo correccional y de lo incapacitante, que Caimari en su texto va a llamar las cárceles panópticos y las cárceles pantano. Es decir, las cárceles panópticos tienen que ver con estas cárceles más ligadas al dispositivo disciplinario, a esto de la corrección, y el pantano a esta lógica de lo incapacitante, del dejar al sujeto a su buena suerte en ese tipo de dispositivos. Lo que nos interesa, por último, mencionarles es que en esta transformación de los modelos de encierro, que ya existían de antaño, es decir, que uno puede reconocer ya a principios inclusive del siglo XX en Argentina, va así a reconocerse una singularidad que es a partir de la década del 70, una preponderancia por sobre todas las cosas de este modelo incapacitante, es decir, como una suerte de avance, que viene a colación también del avance del neoliberalismo en nuestras realidades latinoamericanas y locales. Es decir, el neoliberalismo de alguna manera es quien también trae esta definición del modelo jaula-depósito y de alguna forma lo que trae también es un concepto interesante para analizar las cárceles, en realidad lo trae Foucault para analizar el neoliberalismo y para poder pensar las cárceles, que es el de gubernamentalidad, que es un concepto que ya habíamos referenciado en el video anterior, porque nos permite el concepto de gubernamentalidad desplazarnos de las disciplinas a la regulación. Es decir, las cárceles, tanto como la sociedad en su conjunto, ya no va a estar atravesada estrictamente por una lógica disciplinaria, no quiere decir que deja de existir, pero no deja de ocupar el lugar central que tenía a principios del siglo XX, y empieza a tener un lugar muy fuerte este concepto de gubernamentalidad en tanto regulación. Entonces la cárcel debemos pensarla también en su conjunto de regulaciones al interior de la cárcel, que muchas veces tiene que ver con los acuerdos que se establecen entre los diferentes actores del servicio penitenciario. Allí el concepto de reciprocidad de Míguez, en un texto que también incluimos en la bibliografía, es interesante para hacer esta lectura, tanto las formales como las informales, porque dan cuenta de que la cárcel muchas veces funciona más allá de las cuestiones legales y normativas, y funciona a veces mucho más a través de acuerdos que se establecen entre los actores y acuerdos informales, como por ejemplo la posibilidad de disponer de algunos pabellones para las iglesias, ¿no? Las iglesias evangélicas que funcionan dentro de las cárceles, y algunas concesiones que se le dan a estas iglesias con respecto a modos de transitar la cárcel. Entonces les sugerimos estas claves de lectura con respecto a los textos que les mencionábamos: Foucault, Soso, Caimari y Míguez como centrales para poder pensar los sistemas de privación de la libertad en adultos.